O sea, yo trabajo en la urgencia del Félix Bulnes y el Sotreo del Río. ¿Sí? En la cirugía. Con 2 títulos falsos, Guillermo Mayer logró engañar al servicio de salud, a 2 hospitales públicos y a sus pacientes. Muy buenos días, ¿me escucha el doctor? ¿Con el doctor? Sí, con él. ¿Cómo está? Buenos días. Quisiera hacer una consulta. Se anuncia como médico cirujano especialista en geriatría y gerontología. Con ese currículum se presenta desde el mes de noviembre a adultos mayores de la comuna de Curacaví, a los que atiende. ¿En qué universidad estudió usted? Yo en Venezuela. Ah, en Venezuela, hace mucho tiempo, ¿no? Yo estudié 14 años. Estuve 14 años en Venezuela. ¿Por qué el sistema público de salud no lo detectó? ¿Qué tipo de atenciones hizo en los hospitales? ¿Estuvieron en riesgo sus pacientes? Son esas preguntas las que buscamos responder. Ya, préstame la mano un poquito. Dale la vuelta. Eso. ¿Cómo te has sentido hoy día? Bien. ¿Bien? ¿No te duele nada? Aprovecha un espacio que tiene en una radio local para dar consejos y promocionar sus atenciones a domicilio. ¿Usted? Guillermo. Mi carta de presentación. Estoy en cirugía ahora. Con estos datos fuimos construyendo esta historia de alcances impensados. A nivel pulmonar, sí, respira normal. No se escucha nada raro. ¿Ya? Pero no sé por qué tengo esta sensación de que puede estar generando un Alzheimer. Quizás. ¿En serio? O una demencia senil. La demencia senil, ya desde los años 70, a través de la nueva nomenclatura, no existe. Un profesional que está hablando reiteradas veces sobre demencia senil y como Alzheimer también, como 2 enfermedades distintas, automáticamente estamos hablando de alguien que no tiene ni idea sobre lo que está hablando. Con sorpresa, confirmamos que efectivamente trabajó como médico durante el 2020 en los hospitales Félix Bulnes y Sotero del Río. Decimos con sorpresa porque fuimos testigos de la particular manera de atender a domicilio a supuestos pacientes. ¿Desde cuánto le estáis comiendo poquito, una comida? Hace como una semana. Y antes de eso comíais bien, no tenéis problemas, nada. ¿Tú venís seguido? Sí, pues. A ver, bájate la mascarilla un poco. Sácate la completa. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay imágenes raras que uno tiene que tener antes de conocer a la gente. ¿Problemas de presencia? No. Pero tú lo tenés más lento. No es que te quiera tocar la mano. Usando 2 títulos falsos de 2 universidades venezolanas, se abrió paso como médico en hospitales chilenos. ¿Qué chequeos aplicaron para aceptar como válidos esos documentos? Más importante, ¿qué atenciones realizó como médico en los hospitales? ¿Hubo consecuencias para los pacientes que atendió? Entonces, ¿cuál sería como más o menos lo que le podemos dar para que...? Mira, hay estas vitaminas, Inforé, ginseng coreano, siberiano, y empezar a darle estos suplementos que son el mismo enchufe. Agrégale jalea, o este sobrecito de colágeno, aparte de la jalea. ¿Te va a dejar una recetita? Todo eso es sin receta. Trato de dar lo menor químico posible. Cuando yo te doy la receta es porque estáis mal. Aprovechando el espacio que abrió la pandemia para que médicos con estudios no revalidados en Chile pudieran ejercer la medicina, se instaló en el Sotero del Río y el Félix Bulnes durante el 2020. La emergencia sanitaria permitió excepcionalmente que médicos sin título revalidado en Chile atendieran en el sistema público de salud. Básicamente lo que la emergencia sanitaria hace es que faculta a la autoridad sanitaria para hacerlo. Por lo tanto, eso implica que no puede ocurrir el ejercicio libre de la profesión. Un médico no puede trabajar atendiendo pacientes, en términos simples, de forma particular. Eso significa que cada vez que atendió como médico estaba cometiendo ejercicio ilegal de la profesión. Después de que tiene ese dolor intenso, yo sigo pegando y me sigue la molestia, pero me bajó. Eso no es un infarto. Es como cuando yo estoy comiendo una arepa y me como una arepa y me la doy de tragón. Y me queda ahí, pero no con el arroz. Eso le pasa solo a los venezolanos, los chilenos se mueven al tiro. Su simpatía y carisma le han permitido construir confianzas entre la comunidad. Dueño de un estilo profesional poco ortodoxo para un médico, aunque eso pareciera no incomodar.
¿Y por qué vomitaste? ¿Por qué hiciste esa...? Porque sentí una presión, no sé qué tenía, sentí un dolor muy fuerte en el pecho. Por ¿Y eso... vos crees que vomitando se pasa? No, pero yo sentía alivio, pero uno tiene que buscar manera de... Igual tenés mi teléfono para qué. Cuando lo encontramos en este negocio, venía de atender a otro paciente. Antes había estado en la radio donde participa en su calidad de médico. A ver, todos nosotros los médicos hacemos trabajos sociales, todos. Yo no conozco ningún colega que no lo haya hecho y que no haya visto pacientes que en el fondo no tienen las capacidades adquisitivas para poder llamarnos o vernos. Nosotros lo hacemos igual. ¿Por qué no hablé con el doctor? ¿Vos crees que yo estudié en la mejor universidad de Venezuela para venir para acá y... Pero hacía un título y vos crees que la saqué de dónde? Lo mismo que dice en el negocio es lo que repite casi majaderamente a sus pacientes. ¿Y te fuiste a estudiar allá porque era más barato? No, me fui a estudiar porque yo estaba haciendo deporte y me fui allá con un amigo que estudiaba en la universidad. ¿Cómo no quería estudiar? Sí. ¿Y es más barato? Estudié gratis. ¿Gratis? Yo pagué como 200 lucas chilenas toda la cosa. Este reguero de indicios que va dejando nos permitió ir desarmando su historia, al menos la versión que él cuenta. Estas son copias de los títulos profesionales que Guillermo Mayer Lizana presentó en Chile para acreditar su condición de médico. Con ellos pudo trabajar en los hospitales Félix Bulnes y Sotero del Río durante el año 2020. Uno de ellos es de la Universidad Central de Venezuela, donde dice que es médico cirujano. El otro es de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallegos, con el que acreditó su especialidad en geriatría y gerontología. Antes de entregarnos una respuesta formal, desde Venezuela nos advierten algunos detalles. La ortografía es de los primeros. Faltan tildes en los nombres del titulado y en varias otras palabras. Nos hacen ver que la firma del rector en el documento de la Universidad Central de Venezuela tampoco coincidiría con la que nos comparten de un documento oficial. Por otro lado, buscamos en registros oficiales de exalumnos de esa casa de estudios desde el año 2004 al 2008, periodo en el que él dice fue estudiante y no aparece. 3 veces lo vimos atendiendo a domicilio a adultos mayores y 3 veces vimos, detalles más, detalles menos, lo mismo, sin receta y sin boleta. Ya, entonces, vitamina, cualquiera. Esto sin receta. Alimentación, agua. Y la dieta, ¿no? Buenísimo. Te llamamos cualquier cosa. Puedo estar con paciente operando, entonces te respondo igual aunque me demore 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Necesitáis boleta? En las mismas condiciones atendió a domicilio a adultos mayores por al menos 6 meses. Antes trabajó de médico en 2 de los hospitales públicos más grandes del país, en medio de la emergencia sanitaria gatillada por la pandemia, todo bajo el paraguas que le daban 2 títulos universitarios falsos que la autoridad de salud no detectó. Lo que se ha hecho y lo que ha resultado efectivamente es el control interpares, es decir, se le dan tareas que no son críticas, ni mucho menos, son básicas, y se le va evaluando. Y la persona no muestra ningún grado de un comportamiento real como médico, como profesional, con conocimiento, y va inmediatamente salta y se le termina el contrato, como es el caso de este falso médico. O sea, usted diría claramente que es una situación excepcional. Absolutamente excepcional. Ahora, probablemente podrían ocurrir más casos, probablemente. No descubrieron detalles tan burdos como que uno de los títulos está firmado por una rectora, pero en esa fecha la universidad tenía un rector. La misma casa de estudio nos confirmó que ellos ni siquiera dan la especialidad de geriatría. En resumen, en ninguna de las 2 universidades donde él dice que estudió aparece su nombre, ni como estudiante ni como egresado. Aún así, según consta en el portal de transparencia, por su trabajo recibió en el Sotero del Río 600.000 pesos mensuales. En el Félix Bulnes su renta fue de 2.400.000 pesos el primer mes y el segundo de 4.200.000 pesos. Efectivamente, y de acuerdo al número de turnos y horas que haya estado, son abultados y obviamente se obtuvieron en forma fraudulenta y son dineros fiscales que nosotros tenemos que cautelar y que tenemos que ir a la justicia para castigar, para que se busque el castigo por
en el fondo, fuimos estafados también por esta persona. Y como era un médico extranjero sin el título acreditado, se le encomendó a labores de atender pacientes que son de muy baja complejidad y siempre acompañados. De acuerdo a lo que usted me dice, entonces usted podría asegurar que esta persona no entró a un pabellón y nunca se hizo cargo él en solitario de un paciente. No, de acuerdo a lo que el hospital informa, solamente estuvo en servicio de urgencia atendiendo en el lugar donde se atienden los pacientes de baja complejidad, que nosotros llamamos C4 y C5. El Servicio de Salud Suroriente, del que depende el Hospital Sotero del Río, no aclaró las tareas que habría desempeñado Guillermo Mayer en ese centro asistencial. Sí, en base a los antecedentes que ya hemos conocido, iniciará acciones legales en su contra. Es miércoles, estamos en cuarentena, pero para Guillermo Mayer este es un día de radio. Para nosotros, la oportunidad de preguntarle su versión de toda la información que hemos validado. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días. Mi nombre es Francisco Rojas, soy periodista de Televisión Nacional. Quiero hacerle unas preguntas porque tengo unas dudas respecto de sus estudios. Dígame. ¿Dónde estudió medicina usted? En Venezuela. ¿En qué lugar? En la Universidad Rómulo Gallegos. Nosotros lo hemos visto y lo hemos escuchado que usted dice que estudió en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Rómulo Gallegos. Nosotros preguntamos en las dos universidades, ¿ya?, que no tienen ningún registro de usted. Es más, dicen que la especialidad que usted tiene de geriatra, ellos no la imparten en la Universidad Rómulo Gallegos. Bueno, permiso, no, yo no, ya porque en muchas ocasiones han hecho exactamente lo mismo y la verdad no me interesa. Pero si usted no estudió, ¿cómo ejerce la medicina? Es que sí estudié, por algo si estoy registrado, tengo que el Colegio Médico Venezolano, y en estas universidades. Disculpa, tengo que dar la prueba en una coma ahora. Nunca se ha inscrito usted para dar esa prueba. Tampoco se ha validado en la Universidad de Chile. Trabajó en 2 hospitales públicos presentando documentación falsa. Estos títulos son falsos. Las firmas no corresponden. Las universidades nos dijeron que los títulos son falsos. Ah, disculpa, yo no voy a entrar en ese juego porque yo sí estoy trabajando ya. Pero si no es ningún juego, si lo que está en juego es la salud de las personas. Usted engañó al Estado haciéndose pasar por médico. Puso en riesgo la salud de las personas haciéndose pasar por médico. Ahora se hace pasar por geriatra y atiende a adultos mayores a los cuales les cobra por su consulta médica y usted no es médico. Pero dígame, ¿alguna explicación tendrá para todo esto? ¿Qué te lo estoy dando, por favor? Aquí están las comunicaciones de ambas universidades que dicen que usted no ha sido ni alumno ni egresado. Usted no tiene estudios de medicina. Amigo, por favor, si lo estoy haciendo, si estudié. Usted hace 7 meses que no trabaja en estos hospitales y se sigue presentando como médico de esos centros hospitalarios. No, eso sí, yo estoy trabajando ahí, estaba trabajando ahí, sí, trabajé en la pandemia. En el portal de transparencia aparecen hasta sus honorarios de médico. No, pero por eso te digo, si he trabajado por algo. Yo no estoy haciendo nada, estudié, estoy tratando de dar mi prueba para poder validarlo. Pero la universidad nos dice que usted no es alumno de ahí. No empecemos con cosas raras porque no... Si no es nada raro, aquí está la respuesta oficial de la universidad. No, por favor. Si usted quiere la mira, aquí está la respuesta oficial de la universidad. No, amigo, por favor. Aquí está la respuesta de la universidad donde dice que usted no es médico.